Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas, amigos. Bienvenidos a una edición más del programa Tópicos Penales. El día de hoy tenemos un invitado especial, alguien de casa. Me refiero, en esta tarde contamos con la presencia del doctor Alfredo Farías Arias, director del Centro de Estudios en Alta Dirección. Doctor, muy buenas tardes. Gracias, muchísimas gracias, doctor, por aceptar la invitación a platicar acá en este programa de Tópicos Penales. La verdad es que... amigos del auditorio, el responsable de este proyecto tan interesante, tan divertido en el cual hemos estado trabajando es mi amigo el doctor Alfredo Farías. Él es director del Centro de Estudios en Alta Dirección, una escuela ya con una trayectoria de 20 años. El doctor Farías, pues bueno, es el socio fundador de este instituto. Y pues bueno, atendiendo la invitación de él es que participamos en este programa. Él es el que tuvo la maravillosa idea de formar este canal de Frecuencia CAD para difundir diversos temas relacionados con la ley, con la norma, pero además con cuestiones de finanzas, con cuestiones de desarrollo personal, de emprendimiento. El doctor es una persona dedicada a los negocios, pero amplio estudioso, conocedor también del derecho. Doctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias por invitarnos a tu proyecto. Gracias, maestro Elías, muchas gracias. La verdad no merezco tanta tan loable presentación, ¿no? Muchas gracias. Pero la verdad es que el proyecto es de todos, ¿no? La verdad es que alguien inicia con la inquietud, pero realmente ustedes son los que lo han hecho algo viable, algo creíble, y el éxito que ha estado teniendo, bueno, pues es producto del esfuerzo de todos ustedes, ¿no? Así que el halagado y el honor de acompañarte es mío. Gracias. No, hombre, muchísimas gracias, doctor. Amigos, también les comento que en el ámbito de la docencia, de forma particular, yo tengo mucho que agradecerle aquí a mi amigo el doctor Alfredo Farías, puesto que el Centro de Estudios en Alta Dirección es el primer instituto en donde yo tuve la oportunidad de desarrollar estas cuestiones académicas. El doctor Farías fue quien me abrió la puerta para dar clase aquí en el instituto, y bueno, pues eso también es algo que le reconozco y que le agradezco muchísimo aquí en el Centro de Estudios en Alta Dirección, y en la visión que el doctor Alfredo Farías tiene es siempre privilegiar la educación. Él parte de una idea de la educación cambia vidas, y la educación cambia vidas, mi querido doctor, sin duda alguna. Aquí en las aulas del Centro de Estudios en Alta Dirección hemos visto pasar a muchos jóvenes que hoy emprenden negocios, muchos jóvenes que hoy están en el litigio, muchos jóvenes que hoy están en la administración pública, y todo este trayecto que han tenido estos jóvenes ha sido impulsado sin duda alguna por este Centro de Estudios. Sin duda alguna, yo siempre, mi querido doctor Alfredo, agradezco muchísimo la oportunidad que me diste al abrirme las puertas de aquí del Centro de Estudios en Alta Dirección, y pues bueno, te lo sigo agradeciendo porque en cada uno de los proyectos que has desarrollado siempre nos has hecho la invitación, y con mucho gusto atendemos ese llamado. Gracias, doctor, muchísimas gracias. Aprovecho para saludar a todos y cada uno de ustedes que están siguiendo esta transmisión. Gracias, en verdad, muchísimas gracias. Cada semana, cada programa les digo lo mismo, pero de verdad para nosotros es muy gratificante ver sus likes, ver sus comentarios. Cuando hablamos por teléfono, pues bueno, siempre me hacen referencia al programa. Cuando nos saludamos en la calle, bueno, pues siempre hay la oportunidad para platicar, y siempre me platican del programa, me han hecho comentarios, me han hecho sugerencias, me han pedido que por ahí le haga la invitación al programa a varios personajes de la vida pública. Sin duda estamos buscando la manera de mejorar este programa. Ahí vamos, poco a poco. Muchísimas gracias por sus comentarios. El día de hoy, antes de finalizar la transmisión, llevaremos a cabo la rifa. Doctor, tú recordarás que hace 15 días, en la edición anterior de Tópicos Penales, nos acompañó el maestro Oscar Lira Arteaga, quien con su tema de ciberdelitos estuvo aquí en el programa de Tópicos Penales. Nos regaló 3 libros de su autoría, y el día de hoy, pues bueno,
cumpliendo esa promesa, los vamos a rifar. Ya aquí tenemos una urna transparente en donde están contenidos todos y cada uno de los números de los participantes. La mano santa será la del doctor Alfredo Farías, quien será el encargado de sacar esos 3 boletitos que habrán de ser premiados. Pero bueno, pues tenemos tema de qué hablar. El día de hoy el doctor Alfredo Farías nos acompaña. Él es doctor en administración, sin embargo es un hombre de estudio, es un hombre que le gusta el tema del derecho, y el día de hoy vamos a platicar sobre los derechos sociales. Doctor, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Para iniciar esta plática, debo decirles que los derechos sociales forman parte de nuestra sociedad, vienen de un conjunto de la búsqueda de un mejor estadio, se han estado constitucionalizando, encontramos temas como de agua, como de empleo, como de salud, estos derechos en conjunto. Y bueno, doctor, desde la visión de un hombre dedicado a los negocios, de un hombre dedicado a la administración, ¿cuál es tu concepto, tu sentir en cuanto a estos derechos sociales? Bueno, mira, lo primero que creo debemos de ubicar es el contexto del tiempo. Los derechos sociales existen porque surge la sociedad como tal. Y la sociedad es el conjunto agrupado de personas que cohabitan o conviven para como una expresión de vida, ¿no? Así es. Entonces, bajo este esquema, cada persona ocupa un rol diferente y en una situación, en un contexto distinto. Entonces tienen ocupaciones diferentes y juegan papeles o roles diferentes. Por ejemplo, el rol que tú manejas en grupo, en sociedad, tiene que ver con tu forma de ver la vida, tiene que ver con tus estudios, con tu misión, con lo que te gusta hacer. El rol que llevo yo es otro y así, pero de repente hay rasgos de comunión en donde las personas coinciden en ciertos roles, en ciertas actividades, etcétera. Y bueno, cada individuo dentro de una agrupación tiene un rol y una posición definida, pero todos a la vez se respetan y son interdisciplinarios, todos se necesitan. Es ahí donde surge el concepto de la sociedad. Y la sociedad requiere regularse. Y como tal, pues entonces la sociedad da origen a los derechos que tienen como grupo, ya no como individuos, ¿no? Sino como grupos. Y este fenómeno pues siempre se ha dado desde las culturas antiguas, por ejemplo los griegos, la cultura de los romanos, en donde aunque no eran reconocidos los grupos sociales, debes de acordarte de la época feudal, donde se les reconocían a la gente que vivía en esa época, en las aldeas, en las comunidades, se les reconocía cierta presencia como grupos, pero sin muchos derechos. Vivían a expensas de la voluntad del rey o de los nobles o de las personas encargadas, ¿no? de la corona, y entonces eran grupos que tenían pocos privilegios, pocos marcos jurídicos a favor, y te hablo de la historia. Entonces, en ese momento, pues ahí hablamos de agrupaciones humanas, pero que tenían carencias, necesidades, y que no eran satisfechas porque pues simple y sencillamente no tenían un marco que los respaldara, que los identificara como una sociedad, como tal. Este concepto de sociedad se viene a pelear mucho en la Revolución Francesa, sí es. ¿no? Y es cuando, en la época esa de la Ilustración, si no estoy mal, ¿verdad? Es cuando, una vez que pasa la Revolución Francesa, es ahí cuando se habla ya por primera vez de la sociedad constituida como tal, pero con una gran capacidad de discrepancia con respecto a los anteriores puntos, que era el hecho de que la sociedad ahora estaba integrada por ciudadanos, ya no por un grupo de personas aborígenes o por un grupo de gente ahí que se reunía para cohabitar, convivir, pero pues sin ningún derecho, ¿no? En este caso, ya después de la Revolución Francesa, es cuando se determina que surjan, en este caso, ya el concepto de sociedad como una institución propia, pero también basada en personas ya con el membrete de ciudadanos. Y al ser ciudadanos, pues ya habla de una persona que cohabita en un territorio, ¿verdad? Que está gobernada por un estado, pero que al final del día tiene derechos y obligaciones. Y que como tal ya tiene el derecho per se de recibir información una vez que ya está ocupado
ocupa un territorio y ocupa una nacionalidad territorial. O sea, entonces ahí es donde empieza el concepto. Esto llevó a que las constituciones del siglo XVIII y XIX abrieran, dentro de sus conceptos constitucionales, abrieran el campo de los derechos de los ciudadanos a través de los manifiestos en sociedad. Entonces, esas primeras constituciones ya hablaban del derecho social, del derecho de las sociedades. Y si tú te fijas, y eso ahí donde yo te preguntaría, bueno, a ver, nuestra Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, ¿qué es lo que busca, qué favorece? Lo que tú comentabas, ¿no? Busca en sus diferentes apartados el derecho en todos los aspectos, ¿no? El derecho de educación, el derecho de libre tránsito, de libertad dentro del territorio nacional, el derecho a la salud, a las condiciones básicas, y entonces las constituciones, ¿verdad?, surgen para garantizar el derecho de las sociedades como expresión y como órgano regulador de las mismas, porque donde hay un grupo de personas conviviendo, se requieren reglas de operación, reglas de convivencia, que si no se ponen y se identifican y quedan bien establecidas, pues entonces esto se volvería un problema, ¿no? Así es. ¿No? Y entonces el tema empieza a hacerse un poco más complejo, bueno, porque después de la Primera Guerra Mundial es cuando ya realmente empieza a surgir este concepto del derecho social, ¿no? Después de esa Primera Guerra Mundial ya se respeta la nacionalidad, la ideología, las creencias de los diferentes grupos y se les reconoce su libre albedrío, su espacio y su concepción. ¿Cómo es? Doctor, cruzaste muchísimos ciclos en cuestión de minutos, eres como un Concorde. Mira, en referencia a lo que comentas, me viene a la mente el contrato social de Rousseau cuando nos dice el hombre libre por naturaleza era absolutamente libre, sin embargo fue cediendo parte de su libertad para construir una sociedad, para construir ese estado en donde existan protección a sus derechos. Entonces la libertad, bueno, pues tiene ciertos límites precisamente para garantizar el derecho que tenían todos los ciudadanos. Efectivamente, los derechos sociales vienen como este conjunto de normas para proteger la convivencia. Hacías referencia muy acertadamente acerca de el derecho de las minorías. Hoy podemos hablar acerca del derecho que tienen las minorías, no solo a ser representados, sino a ser escuchados y a que sus derechos sean protegidos, garantizados a través de las normas tanto constitucionales como secundarias, y a raíz de eso es que hoy pueden gozar de una libertad plena. Aquí es donde vamos a ver problemas. Una vez que termina la Primera Guerra Mundial, se abren tres campos de derecho hacia la sociedad: el derecho económico, el derecho cultural y obviamente el derecho de sociedad. Así es. Que es el de convivencia. De ahí, de esa necesidad es cuando surge la Carta Universal de los Derechos Humanos, que está sustentada en esos derechos sociales. Así es. Entonces, porque la gente puede decir, oye, ¿por qué hablamos de derechos humanos y hablamos de derechos de las sociedades, ¿no? O sea, ¿cuál surgió? ¿Fue el huevo o la gallina? ¿No? O sea, los derechos de la sociedad surgen como un requerimiento de ordenamiento general a la población, ¿sí? Les dan el carácter de ser ciudadanos con derechos y obligaciones, y entonces esas necesidades que son culturales, de convivencia y de alguna forma económicas, también coadyuvan a que deben ser aterrizadas en cada uno de cada una de las personas, obviamente individuales, que viven en grupo. En esa individualidad es cuando surge, ahora sí, el derecho a la humanidad, ¿no? Viéndolo ya como un todo, los derechos humanos. Es decir, hay principios y reglas que cualquier persona tiene derecho a exigir. Así es. Y tiene derecho a manifestar y también a ordenarse. Entonces, hablamos del derecho de la humanidad, y independientemente de los grupos que formes, todos tienen derecho a la vida. Todos tenemos derecho a comer, todos tenemos derecho a vivir, a ocupar. O sea, no puedes tener a un grupo de personas viviendo en la calle o en las cloacas. O sea, no, tienen derecho a una vida más digna y de bienestar. Entonces, ya hablamos del derecho de la humanidad como tal, que es una parte más elevada, que entiende que debe ser más homogénea y que de alguna forma es incluyente.
¿no? Independientemente de las formas de pensar, de los credos religiosos, del tez, del color de la piel, etcétera, del idioma, todos somos humanos. Y es difícil, ¿eh? Y ahorita vamos a hablar un poquito. Así es. Doctor, tocas dos temas interesantísimos. Los derechos humanos, derechos que por el solo hecho de ser persona son inherentes. El derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho al patrimonio. Estos derechos son universales, efectivamente, pero como tú bien mencionas, también viene este derecho colectivo, este derecho de colectividad con independencia a tu posición económica, con independencia a tu forma de pensar. Existen estos derechos que no son propios como grupo, pero van como orientados. colectividad. Y fíjate, así es. y ahí es donde yo creo que me apoyes. Mira, el derecho de las sociedades el derecho a la sociedad es la que forma el Estado social, Así es. ¿no? O sea, es lo que te dio origen. ¿Por qué Estado? Porque está regulado, porque está dentro de un territorio, está manejando un gobierno. Así ¿verdad? es, los tres elementos fundamentales, elementos, ¿no? ¿sí? Entonces, Territorio, población y gobierno, así es. Pero ya es de un grupo definido, ¿no? Así Marcado es. por una territorialidad. Eso ya hablamos de que dejamos de ser una sociedad, un grupo social, y nos convertimos con derechos y nos convertimos en un Estado social, prácticamente. Así es. Manifiesto. Este derecho social se le llama así porque tiene que cubrir las necesidades, y ahí es donde vamos a empezar a hablar de los problemas que tenemos en el país. Así es. Mira, el primero es el derecho al empleo. Uy, un tema complejo. Ese es uno de los derechos que la sociedad tiene. O sea, todos tenemos derecho al empleo. Que lo quieras tomar o no es otra cosa. Claro. En el modelo neoliberal económico, lo que rompe con el problema comunista y socialista, el problema neoliberal implica que las personas tienen el libre albedrío de luchar por lo que quieren o no, que es el bien privado. Así es. ¿Sí? Bueno, pero debe existir garantías para que pueda hacer. Yo tengo muchas ganas de trabajar, pero no me dan trabajo, o para las exigencias que la sociedad marca, la sociedad empresarial, yo no cubro los requisitos, ¿no? Necesitamos los títulos nobiliarios o los documentos académicos necesarios, necesitamos una serie de restricciones que la misma sociedad me impone de forma legal para que yo pueda tener acceso a ese trabajo. Eso quiere decir que desde que yo nazco, tengo la oportunidad por parte del Estado social, del gobierno, de tener oportunidades de desarrollo al igual que cualquier persona, y eso no sucede. Hay desigualdad social. Entonces, la gente nace pobre y muere pobre, la gente nace rica y se muere rica, la gran mayoría, ¿no? Y el que se muere, si nace rico y se muere pobre, se va al infierno por tarado, ¿no? Entonces, ahí hablamos, por ejemplo, de las sociedades. Entonces, el primer derecho que tiene la sociedad, ya como formada como Estado social, pues es la del empleo, y a través de un salario digno. Entonces, de repente, tú puedes ver en México que tenemos el salario, el mínimo, los salarios mínimos, ¿no? Que el único país que tenía comisión de salarios mínimos era México, porque era una comisión de salarios máximos. Claro, sí, para regularla. Sí, ¿no? O sea, porque tienen que ser mínimos, o sea, siempre tendiendo a lo menos, a que la gente esté apretada. Entonces, no hay salarios máximos, pero eso en donde lo contemplamos a nivel constitucional. Así es. Híjole, es un tema bien interesante, porque efectivamente existe la regulación personal, la norma te impone ciertas obligaciones como ciudadano, pero a la hora de participar en la colectividad, a la hora de en sociedad hacer un bloque, es cuando se veían esas diferencias. Y como tú bien señalas, doctor, en temas de empleo, pues bueno, hay los que tienen empleo, los que dan empleo, pero también existe un segmento social que no tenía empleo. Entonces ellos no tienen ese derecho. Exactamente, entonces de ahí la necesidad de regular estos temas es garantizar el acceso porque forma parte de una justicia social, sí, doctor. Y es que aquí el problema es que la sociedad cuando evoluciona, tiene que evolucionar el derecho. Así es. O sea, el derecho existe para regular la conducta social, o sea, regular la sociedad y su comportamiento, ¿no? O sea, entonces, el Estado social en la sociedad se integra a partir de las organizaciones públicas, que son las que representan el Estado de Derecho, ¿no? Así es. Y los organismos privados, que son los que manifiestan los roles que la sociedad tiene por sí misma. Así es. Entonces ahí se integra la sociedad. Y aquí, por ejemplo,
para que el Estado sea derecho y las sociedades tengan derechos, primero pues el salario, ¿no? Pero aquí hay otro que es la protección social. Así es, la protección Y social. en ese tenemos problemas porque ahí hablamos de la seguridad de las comunidades o la seguridad de la población. Si la población no tiene un marco o un contexto de desarrollo social basado en su seguridad y en su integridad, quiere decir que no estamos cumpliendo con ese estado social. Así Quiere decir es. que, por ejemplo, la mujer tiene derecho a ser respetada, ¿no? O sea, muchas cosas, como ser dador de vida, ¿no? Pero, ahorita hay feminicidios, pero tienen el 34%, comparando el sueldo de una mujer con el de un hombre, haciendo la misma función, la mujer gana 34% menos que un hombre. Eso es un acto discriminatorio, de desigualdad. Así es. Eso no es, pareciera ser que hay derechos sociales para la población y para ciertos grupos que no se manifiestan como tal. Entonces ahí, por ejemplo, podemos ver que la ley está siendo retrógrada a la realidad social. No es posible que la mujer gane menos que el hombre nada más por ser mujer. Exactamente. O sea, eso es un absurdo. No es posible que la población viva insegura y experimente problemas de coexistencia a raíz de un problema social también generado por una falta de cultura y falta de económica y todo este rollo, y que está permeando también en el tejido social, que es la inseguridad, la falta de condiciones de garantía de vivir, las personas preocupadas porque si van en transporte público y es noche no les vaya a pasar algo. O sea, ese estado estresante de vida no es un factor que los derechos sociales deban de dejar a un lado, descuidar. Y ahí entonces yo te preguntaría, ¿tú cómo contemplas la Constitución o el marco jurídico? Ok. Varios temas a varios pero temas no a la sé si vez. me expliqué. Sí, sin duda. Coincido contigo, doctor, en cuanto a este concepto de derecho como una sociedad en movimiento, una sociedad dinámica, y entonces desde este lado de la trinchera nosotros vemos al derecho como un conjunto de normas jurídicas encaminadas a regular la actuación de una sociedad determinada en un tiempo determinado, y es ahí en donde vienen estos derechos sociales que van a permear en nuestro diario acontecer, en la colectividad. Efectivamente, como tú bien mencionas, doctor, existen temas que son relativos a la seguridad pública. Por ejemplo, mencionabas algunos temas en cuanto a la equidad de género. Efectivamente, para equilibrar esos aspectos es que la norma o las normas se han dispuesto para evitar esa situación que tú decías. Es que gana un hombre por el solo hecho de ser hombre, gana 34% más que una mujer. Efectivamente, entonces en el rango constitucional lo que estamos viendo es que el hombre es igual a la mujer. E incluso hemos visto cómo ha cambiado el discurso. Doctor, tú has sido testigo de esto. De antes nos referíamos al hombre en el conjunto. Hoy hablamos de la persona. Cambiamos esta idea precisamente para evitar ese lenguaje ciudadano. Así es, efectivamente. Entonces vamos evolucionando, vamos tratando de desde el marco constitucional garantizar esa igualdad entre el hombre y la mujer y garantizar estos derechos sociales a los que tú nos hacías referencia. Nos hacías referencia a lo que nosotros conocemos como DESC, los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces ahorita pues, específicamente estamos hablando de los derechos sociales, pero van entrelazados. Los demás no son derechos abstractos, no son derechos que están ahí uno allá y otro acá, sino que se interrelacionan, los doctor. Los derechos sociales tienen que ver con el derecho a la salud. Así es. El derecho a la educación, que está bien marcado, que es el que tal vez conocemos más todos, ¿no? Así es. El derecho a una vida digna, el derecho a la información, muchas cosas más. Bueno, pero ¿qué pasa
cuando los actores ciudadanos, las personas, tienen un comportamiento atípico o no están conduciéndose conforme a lo marcado legalmente. ¿Por qué? Porque el Estado de Derecho, bueno, el derecho implica regular, o sea, lo vuelvo a comentar, regular la conducta social. Cuando alguien no está conviviendo bajo las reglas establecidas, está al margen de la ley. Uh-huh. Y ahí es donde hay ciertos aspectos que, partiendo de cómo se manifiestan, es que pueden o no incurrir en problemas legales de carácter penal. Así es, así es, efectivamente, un tema te lleva a otro, sí. Efectivamente, y por eso debe de existir estas garantías que permitan ejercer los derechos, para que los derechos no sean un ente abstracto, pero que tampoco puedan ser vulnerados por cualquier ciudadano. Entonces es que viene este marco normativo que da garantía. Efectivamente, imaginemos que la falta de empleo te lleva a la inseguridad, que es lo que sigue la comisión de los delitos. Entonces hay que regular el marco de los códigos penales para efectivamente sancionar esos delitos. Otra, la gente insegura, tú te sientes amenazado en tu barrio, portas arma, llegan y tú te haces defensa. O los grupos de autodefensa. Así es. O sea, que estaban fuera del marco legal, ¿no? O el Ejército Zapatista, que así quiere una constitución propia para un grupo indígena específico, ¿no? Bueno, por lo menos es la bandera que traían, ¿no? Así es. Sin adentrarnos a otros temas. Entonces, eso están peleando, pero desde un punto de vista no constitucional. O sea, están exigiendo derechos específicos fuera de los derechos humanos. Así es, porque viene esta colisión de derechos en donde el ejercicio de garantizar mi seguridad me lleva a violentar el derecho de un tercero o de otra persona, o a romper el derecho de la sociedad o el marco legal de la sociedad. Y se vuelve un tema de derecho penal. Así es, y se vuelve un delito. Bien lo mencionabas, doctor, respecto de estos temas de los justicieros en el transporte público. ¿Cuántas veces no hemos visto en las noticias, en el periódico, en el internet, que no nos vayamos tan lejos, doctor, aquí en el periférico, aquí en Avenida Conscripto, estamos transmitiendo desde Naucalpan de Juárez. Aquí se ha dado mucho este fenómeno de las personas que vienen en el transporte público se suben a asaltar y alguien por ahí saca un arma y dispara en contra, o el grupo de personas que va en el transporte agarran al delincuente y terminan golpeándolo, matándolo, o los quemados en Tláhuac, aquellos policías. Porque está harta de la falta de aplicación del derecho. Así es, porque nos falta que nos garanticen ese derecho. Entonces, nada más imagínate, simulamos un escenario. No hay empleo, gente está desempleada, no encuentra trabajo, tiene que comer, tiene que alimentar familia, y empiezan a dispersarse en diferentes roles, y algunos de ellos no son los roles que el derecho marca como conducta moral de la sociedad. Entonces, pues ¿sabes qué? Que voy a asaltar al banco, le robo la cartera, pero esto va creciendo, y te vuelves, hasta que te vuelves un gran delincuente, ¿no? Entonces, son fenómenos que se van dando. Si los derechos de la sociedad se respetaran y se garantizaran, otro problema sería. Hablan mucho de los pueblos originarios, ¿no? Así es. 10 millones de indígenas en el país. O de... en pueblos originarios. Ellos tienen derechos como nosotros. Claro, son mexicanos. Pues entonces, ¿por qué están excluidos? ¿No? ¿Por qué no les ha llegado el derecho de esa sociedad que también está inmersa? ¿No? Tienen otras costumbres, tienen otra forma de pensar, tienen otros ritos, ¿verdad? Otra forma de ver la vida, viven más en concordancia con el medio ambiente. Así ¿no? es. Sí, tal vez tienen cosas mejores que las que la sociedad moderna contempla a nivel social, pero finalmente son mexicanos, son muchos de ellos ciudadanos, y ¿qué es lo que se necesita? Pues incluirlos. Así es, las políticas públicas de inclusión a la sociedad, efectivamente, ese es un punto, y qué bueno que tú en tu experiencia, doctor, conociéndote, conoces a la perfección. El Centro de Estudios en Alta Dirección también ofrece
dentro del abanico de opciones que tiene, además de las licenciaturas, ofrece una serie de maestrías también en proceso penal acusatorio, en administración pública, pero también hemos llegado ya al punto de ofertar doctorados, y precisamente es en políticas públicas y cohesión social. Sí. Así es, efectivamente. Entonces tú sin duda eres una voz autorizada para platicarnos del tema. Pues no mucho, pero bueno, no, gracias por el... Pero ¿qué sucede? Sucede que las sociedades se vuelven más globales, que los ciudadanos se dicen somos ciudadanos del mundo, ¿ok? Las fronteras políticas se están rompiendo. En la Unión Europea, por ejemplo, se habla del primer concepto de cohesión social cuando se unen para un libre tránsito en la zona de Shanghai, creo que se llama. En esa zona todos tienen libre tránsito, ¿no? La naturaleza del hombre es conquistar, y somos nómadas, vamos de un lado para otro. Entonces, hoy en día, el problema económico, las condiciones sociales de vida, las garantías individuales, hoy derechos humanos, sí. Todo esto te conlleva a que la gente busque alternativas de vivir, ¿no? El fenómeno migratorio se está volviendo ya una constante a nivel mundial. En Francia, en España, en Alemania, en todos lados. Entonces, a ver, y en América Latina no se diga. El problema de Europa contra México, el problema de acá contra los de allá, es que en la Unión Europea la gente transita entre estados semejantes, entre estados pares, en condiciones muy similares de tecnología, de margen, de desarrollo social, sí, de desarrollo económico, pero también homogéneos en un Estado de Derecho moderno y aplicado a la realidad social. Acá en América Latina, los movimientos migratorios te llevan por pobreza, ¿no? Y por problemas políticos. Así es. Bueno, entonces, en ese esquema vienen los grupos estos universales, ¿no? Vienen los grupos estos que vienen buscando nuevas opciones, nuevas fronteras, y ellos tienen derecho a manifestarse. Así tienen es. derecho a buscar como individuos dónde vivir, etc. ¿Qué es lo que los detiene? La regulación. Pero los que vivimos de este lado también tenemos derecho al trabajo, a la participación, a la seguridad social, y teniendo desplazados de otras ciudades, de otros países en gran número, nos restan esas posibilidades. Se rompe el equilibrio. Puede romperse el equilibrio. Entonces no hablamos de 1,000, hablamos de 16,000, 18,000 migrantes seguidos, o sea, mensuales. Entonces ahí dices, bueno, esa población nos va a terminar afectando. Ese es un problema real. ¿Qué quiere decir? Bueno, que la sociedad avanza, pero que los derechos sociales también tienen que avanzar. Y que si las condiciones humanas cambian antropológicamente, bueno, pues van a afectar socialmente a los grupos, y que el derecho tiene que irse adaptando de manera inmediata a esos cambios, ¿no? A esos cambios. Entonces, imagínate un libre tránsito poblacional de movilidad entre México, desde Estados Unidos, Norteamérica hasta Panamá. O sea, imagínate que todos tengamos libre, pues todos van a querer estar allá arriba. Así es. Porque las condiciones económicas no son iguales, ¿no? Y entonces imagínate el Estado de Derecho. Simplemente en el país, no es lo mismo vivir en Nuevo León que vivir en... Entonces el derecho a las ciudades se ve muy bonito, o sea, es un gran espíritu idealista, pero en la realidad yo pienso que tanta parcha a la Constitución te habla de que ya está obsoleta, ¿no? De que hay muchos artículos y muchas leyes que ya no son ad hoc a la nueva forma de manifestación social, a la nueva forma de integración de grupos, a esta visión más extraterritorial de comportamiento social. Entonces yo pienso que nos podemos estar retrasando mucho en este tema, y de repente, bueno, pues la manifestación social, la gente necesita, ¿no?, cambiar. Alguien que pone un negocio, que tiene que abrirlo, pues si no sabe y tiene la necesidad de abrir, de vender, pues lo va a hacer primero antes de regularse. Así es. ¿No? Entonces ya está fuera del marco de la ley. Entonces de repente la ley necesita adaptarse a todos los cambios. Y tú te fijas, todas las actividades y roles que el hombre hace en la sociedad tienen que estar reguladas, ¿no? Si quieres dedicarte a la educación, hay una ley general de educación. Si quieres dedicarte al trabajo, pues está la ley federal del trabajo, ¿no? Y así, pues decía yo. Sí, el marco regulatorio de los aspectos sociales. Está orientada al comportamiento, a los grupos sociales. Finalmente es para ello, ¿no?
Aún nos falta regular derechos sociales, mucho. aún nos falta regular derechos sociales. Se me viene a la mente el derecho a el agua. No hay una regulación No. como tal por ahí. Recuerdo haber escuchado que un amparo en donde se le Pero sin concedió. embargo, si te das cuenta, Así es, te cortan la luz, pero no te, pero es muy difícil que te dejen sin agua. así es. ¿Te fijas? O sea, hay gente que no paga el agua y le Así es. restringen, pero no le quitan el agua. Bueno, es que también Porque existe es un recurso de- este derecho es un del recurso mínimo vital, vital, del así mínimo es, vital. del mínimo Ajá, vital, así es, exacto. efectivamente. Pero sin embargo, como tú bien señalas, doctor, hace falta una regulación propia para Sí. ciertos temas Sí. en donde la sociedad ha evolucionado y jurídicamente nos hemos quedado atrasados en cuanto a ciertos aspectos. No nos vayamos más allá. La reforma a los derechos humanos en México es 2011. Antes de 2011 hablábamos de garantías individuales y con otras características diferentes. Hoy hablamos de derechos humanos, derechos que, como tú bien señalabas, por el solo hecho de ser persona, son inherentes a él estos derechos. Pero aquí este fenómeno nos lleva a otro problema más grave todavía, la unión de la sociedad. Así es. No hay unión. La colectividad, La los colectividad derechos no se de la une. colectividad. Para que haya cohesión social, que implica que la gente debe estar unida para objetivos específicos. Por ejemplo, ¿por qué no nos unimos como país para vivir en bienestar o en calidad de vida o en paz? Bueno, pues mientras el país, mientras los ciudadanos se unan, eso no se va a poder hacer. Tenemos que generar cohesión. Entonces tú lo decías, hay que crear políticas públicas que vayan emanadas a que los grupos de necesidades y de carencias tengan una forma de unión como tal, como unión, que se unan como grupos para objetivos específicos, como por ejemplo la satisfacción de las necesidades básicas, el desarrollo económico y laboral, la educación y todo este tipo de cosas que tanta falta hace, ¿no? Entonces, ahí el problema es que, ¿qué pasa si los derechos sociales no se manifiestan en el día a día a partir del marco legal? Pues que no va a haber empatía entre la gente, va a haber desunión, desigualdad, y entonces la gente va a vivir más separada, más indiferente, y por lo mismo estamos siendo más vulnerables. Y desde mi trinchera, la proliferación de conductas delictivas por parte de miembros de la sociedad, Claro. efectivamente, o sea, estos delitos patrimoniales, la invasión de predios, el robo, O el delincuente que apoya un barrio, una colonia, y que toda la gente lo quiere. Exactamente, ¿no? sí. Y entonces luego dicen que el problema de la inseguridad ha penetrado al tejido social. Pues ¿cómo no va a penetrar? Si el gobierno no ofrece, ¿verdad? En facto, ¿verdad? La garantía de ese derecho. Así es. Entonces la sociedad necesita garantizarse las cosas. El problema es que no puedes hablar de bienestar emocional, de bienestar económico, social, cultural, recreativo, que todo eso lo da la cohesión social, si no tienes un Estado de Derecho que te lo garantice, ¿no? Así es. Fíjate qué fácil es. ¿Cuánta gente votó por el nuevo presidente? 80% de la población. Bueno, se unió. Diferentes clases sociales, diferentes formas de pensar, pero la gran mayoría se unió. Fue un acto total de cohesión. Así es. Para un objetivo único, querían un cambio. Ya tienen el cambio, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Seguir unidos, porque ya le estamos dando la responsabilidad al nuevo gobierno de que él le cambie las cosas, pero nosotros no vamos a cambiar, y eso no puede ser. Entonces, ahora se requiere que la sociedad comprenda que el cambio lo hace la sociedad misma. Así ¿no? es. Entonces, de repente, ¿para qué surgen las asociaciones civiles? ¿Para qué crees que surjan? O sea, de repente hay un grupo, una asociación civil proambiental, una asociación civil para esto, una asociación civil para esto. ¿Para qué surgen? Así es, pues son grupos que buscan la representación, Para que hacer buscan justicia. Exactamente garantizar ese derecho es. que enarbolan en su bandera, sí. ¿no? Entonces dicen, vamos a unirnos aquí la colonia fulana, ¿no? Aquí la de los maiceros, nos vamos a tener que reunir y ya formamos una asociación que nos represente, ¿no? Conocí una persona que decía, yo represento 5,000, 10,000 artesanos. Entonces buscaba en gobierno apoyos para los artesanos, una actividad muy loable. Claro. ¿no? Muy loable. Y una persona muy seria. Pero yo una vez le pregunté, dice, es que no me pelan el gobierno, no me hacen caso. Le digo, a ver,
Es que ni yo le haría caso. ¿Por qué? ¿Usted dice que representa cuántos grupos? No, pues 5,000 artesanos de diferentes agrupaciones en todo el país. Y dije, ¿dónde están las cartas que le... Así O es. sea, ¿dónde está el testimonio donde ellos le dan esa voluntad o ese derecho a que usted los represente? La manifestación de la O sea, voluntad, ajá, decimos Bueno, nosotros. una asociación civil está integrada por gente de la sociedad y es la que le da la legitimidad a esa asociación, ¿no? Así es. Pero también te la puede dar el marco legal. Así Si tú es. cumples el marco legal, también te constituyes en una sociedad. una sociedad que va pro algo y no necesitas tampoco estar con la sociedad, pero al final necesitamos estar apegados a un marco jurídico. Así es, el establecer los lineamientos en donde la sociedad tiene que transitar, los lineamientos que garantizan el derecho, que garantizan derechos sociales, como tú bien mencionabas, al empleo, a la educación, a la salud, incluso a la alimentación. Hablamos en un marco constitucional en donde las personas tienen derecho a la alimentación. Entonces, ¿cómo le garantizo en un entorno tan complejo y ahora con el fenómeno de la migración que tú bien mencionabas hace un momento, cómo podemos garantizar ese derecho social a la alimentación? Por eso dice el presidente, necesitamos que a los migrantes les vamos a tratar con derechos, ¿no? Y digo, ok, ¿y por qué quitaron la caseta de Tultitlán? Exacto. La casa del migrante que estaba ahí. Así es. Sí, en Tultitlán estaba, ¿no? Así ¿Por es. qué la quitaron? Sí, Porque efectivamente. era un nido de faltas al derecho, ¿no? Así es. La quitaron porque se producían todos los tipos de actos, ¿no? No nada más ilícitos, sino también de carácter penal. Así es, se cometieron una serie de delitos. Entonces, sin embargo, yo, al igual que tú, considero la migración es un derecho humano. Todos tenemos derecho a migrar. Tú bien lo mencionabas hace unos momentos, este derecho que somos nómadas por naturaleza, no nos gusta. Estar, así es. Tenemos que regular. Pero hay que entrar en ese marco regulatorio y efectivamente, y como bien mencionas hace un momento, luchar porque se garanticen estos derechos sociales. Porque el derecho no puede ser obstáculo para el desarrollo social. Así es. Y tú te das cuenta de que mucho desarrollo, que hay un gran aspecto de desarrollo social que está siendo detenido por el marco jurídico. Es una contradicción. Es una contradicción en sí misma. Es que la verdad, o sea, el desarrollo social debe estar apegado al derecho. No puede ser de otra manera, ¿no? Se modernizan las leyes porque se moderniza la sociedad. Sin duda alguna. Se tipifican los delitos, ¿verdad? Así es. Penal, no, porque se tienen que generar las manifestaciones agresivas y contrarias a la moral de la sociedad. Sí, a los bienes jurídicos de la sociedad. Pero entonces en ese momento dices, bueno, todo está muy bien, pero a ver, espérame, y lo que te acabo de decir, ¿dónde quedó? ¿No? O sea, ¿cómo es posible que el marco jurídico de repente sea el obstáculo para el desarrollo social? Así es. Y aquí tenemos un problema migratorio muy fuerte, pero no es un problema de México. Es un problema también de allá, de Centroamérica, y un problema de Estados Unidos, Norteamérica, quien se ha encargado de empobrecerlos también, ¿no? Así es, y nosotros en medio, ¿no? Entonces, es que nosotros no vamos a poder zafarnos de esos problemas nunca, porque somos frontera, ¿no? Estamos ahí en medio, fíjate, ¿no? Yo siempre he dicho que México está aislado en sus fronteras. Arriba tenemos a alguien con los que no podemos negociar, ya ves cómo nos quieren aplastar. Sí. Empuñan la mano y nos someten, porque no hemos logrado no depender tanto de ellos. Y hacia el sur, ellos están es complejo. Entonces nosotros no podemos cohabitar con otro, no tenemos transferencia de tecnología igual, no podemos tener intercambio industrial parejo, o sea, no, o tenemos al monstruo arriba, que es el gran, la nación más poderosa, ¿no? O tenemos a los países... Este fenómeno que viene... de países más retrasados que nosotros, más empobrecidos. Entonces imagínate nada más, ¿no? O sea, estamos aislados, a los lados del mar, pues entonces... es complicada nuestra... Así como tenemos grandes virtudes, tenemos problemas. Estamos en una posición compleja y que al margen de eso, el derecho debe de evolucionar para... Y mira, ya que nosotros dedicamos a la sociedad, a la educación, ya ves que en muchos temas hoy en día se habla de la sociedad, de sociología jurídica. Así es. Es un tema que se tiene que empezar a tratar dentro de todas las carreras de derecho. ¿Por qué?
Porque regresamos a la base, ¿no? A ver Así la es, sociedad. a ver la sociedad. Desde el punto de vista jurídico. ¿Qué es lo que, porque también qué es lo que le da nombre a la sociedad? El marco jurídico. Así es. O sea, el marco jurídico es el que le da razón de existencia legal a un grupo social. Así es. ¿No? El Estado es una ficción jurídica que tiene una regulación. Ahí te pregunto a ti. A ver, un grupo de personas que van y se hacen un asiento irregular, ¿ellos tienen derechos? Sí. Los mínimos. Los mínimos, sí, exactamente. Pero ellos te pueden exigir comida y te pueden exigir que les des todos los servicios. Dentro del aspecto de los derechos sociales, sí, pero hay que normar, hay que regular, hay que establecer cuáles son los parámetros en donde ese grupo de personas puede utilizar ese asentamiento irregular. Recordemos que el Estado está conformado, como tú bien decías, por territorio, población y gobierno, y luego entonces es que el gobierno mismo, el Estado mismo, debe de regular jurídicamente cuál es la convivencia entre los miembros de la sociedad. Entonces, en ese tenor de ideas es que se deben de garantizar, primero, bueno, pues estos derechos indispensables, la vida, el patrimonio, la libertad, posteriormente esta segunda generación de derechos entre los que se encuentran los económicos, culturales y sociales. Entonces, hablar de sociedad es complejo, hablar de derecho social es complejo cuando nos encontramos en una sociedad dinámica, en una sociedad en constante cambio y que viene a significar mucho movimiento, mucho dinamismo. Pero hay que voltear a ver la Unión Europea. En el 93, cuando surge la Unión Europea, que es la última manifestación de cohesión, de unión social entre territorios, el Tratado de Ámsterdam, para el derecho internacional privado, ahí hay un tratado internacional donde para la Unión Europea se ponen de acuerdo en la formulación de políticas públicas para contrarrestar el efecto de la exclusión social. Interesante. O sea, en el Tratado de Ámsterdam, ahí lo pueden checar, ahí vienen las bases de cómo generar políticas públicas para contrarrestar la exclusión social. Ellos ya están atendiendo el tema porque entendían pues, que iba a haber movilidad y que iba a haber aquí una gran diversidad de creencias, de ideologías, de culturas, de subculturas. O sea, hay una mezcla ahí más global. Entonces decían, oye, tenemos que crear políticas regionales que favorezcan la inclusión social, ¿no? Y eso es un problema. Acá no hay nada. Acá hay de repente acuerdos migratorios o hay acuerdos de población, pero no hay ningún trabajo integrado de América Latina y Norteamérica. ¿Por qué? Pues porque nunca le hemos entrado al tema, ¿no? Así es. Nunca le hemos entrado al tema. Yo pienso que sí tenemos muchos problemas porque el derecho no se ha desarrollado al igual que la sociedad, ¿eh? Y en muchas áreas de la sociedad, por ejemplo, la gente que necesita educación. Así es. Pues la ley te dice, sí, que estudien. Pues el libro, o sea, los que no, y si yo no te puedo dar la demanda, pues entonces contrata privada, ¿no? Entonces quedas en manos de organismos privados. Pero esos organismos privados tienen libre precio, en la economía de mercado, entonces a mucha de la población no le ayudan. Sí, no puedes acceder a No puedes acceder, siguen siendo excluidos, ¿no? Entonces, para eso está el derecho a las sociedades, para que todos tengan el derecho a educación. Como estamos en un esquema capitalista neoliberal, entonces sí, quien tenga oportunidad de pagar sus estudios, que los pague. El que no tenga esa oportunidad porque está en un nivel socioeconómico inferior o porque no se le pega la gana pagar, pues lo tiene que hacer, ¿no? Y no por eso son peores. Tenemos la obligación de escuelas. La UNAM es una gran institución educativa, un politécnico. Entonces son públicas y no quiere que sean malas, ¿no? Así es, al contrario. Tienen lo mejor. Entonces no es el tema aquí. El tema no es tanto el económico. Lo que pasa es que si necesitas la educación, pues entonces necesitas que actores privados le entren, ¿no? Igual en salud. No, es un tema. Transporte. Doctor, tendríamos que hacer un programa para cada uno de esos temas. Y mira, doctor, mi reclamo mayor, el enemigo fatal de este programa es el tiempo. Amigos, estamos concluyendo esta plática con el doctor Alfredo Farías Arias, director del Centro de Estudios en Alta Dirección. Doctor, tenemos un par de temas pendientes. Yo te quiero agradecer que hayas venido a
al programa. Digo, un pequeño Gracias. reconocimiento, agradecimiento a tu participación. Gracias. El día de hoy. A mí me gustaría que más seguido nos reuniéramos acá en el programa para platicar, porque tú, desde tu visión de los negocios, de la economía y todos estos temas que tú bien dominas, tienes otro punto de vista. Entonces, a veces los abogados nos centramos en nuestro Bueno, es punto que de vista siempre la legal. interdisciplinaridad será bueno, ¿no? Así es. A lo mejor A veces, debate, a veces el que personas que no son abogados vengan acá con nosotros a platicar, pues bueno, esto siempre nos da como un refresco, nos da un aire diferente, y eso nos permite ampliar nuestro abanico de nuestra visión acerca de los temas cotidianos. Doctor, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Gracias además por la oportunidad que nos das para tener este programa de tópicos penales. Muchísimas gracias al Centro de Estudios en Alta Dirección que tú diriges, por todas estas oportunidades que a lo largo de muchos años nos has dado. Doctor, antes de concluir, te decía que teníamos 3 libros que el doctor Oscar Lira Arteaga, el maestro Oscar Lira Arteaga, nos había regalado. Yo lo platiqué contigo y con el maestro Lira Arteaga. Ambos coincidieron, pues, que se haga lo más democrático, lo más transparente posible. Y hoy traemos una urna transparente. Yo te voy a pedir que tú seas la mano santa. No la mano pachona, ¿no? No, ese es el del maestro Jorge Quesada, quien le mandamos un saludo a nuestro querido amigo Jorge Quesada. También cumple años el mismo día que nosotros. El doctor y yo cumplimos años el mismo día. Y el maestro Jorge Quesada, titular del programa La Mano Pachona, un programa de corte de temas de economía, también cumple años el mismo día que nosotros. Entonces, doctor, pues sin más preámbulo, el primero va a ser el de en orden de aparición, el de cibercriminalidad, elementos, fundamentos de investigación en México. Y caray, son 2. A ver, tú elige. Lo más transparente posible. Quedamos con el maestro Lira Arteaga. El número 72, si me das oportunidad, claro. Aquí tengo la relación de los compañeros. Fue de los últimos. El número son 70 y, si la memoria no me falla, 76 o 77 personas que se registraron en Facebook con el tema Quiero Libro. El número 72, 73... El número 72. Mira, es mi querido amigo Jorge Guerrero Chávez, notario público allá en Morelia, Michoacán. Un excelente amigo de muchos años. Mi Jorge, te haré llegar este libro de cibercriminalidad, fundamentos de investigación en México. Mi querido amigo Jorge Guerrero, notario en Morelia, Michoacán. Nuevamente, doctor, ahora vamos con el de la intervención de comunicaciones en telefonía celular y su agravio a los derechos de la víctima. Vamos a ver quién es el afortunado que se lo lleva. El número 23. Aquí está, miren, amigos, aquí está el número 23. Vamos a ver a quién le corresponde. Vamos a ver, este es el número... Bueno, ando muy abajo, 40 y tantos, más para acá. Gracias, amigos, que se registraron en esta rifa. La verdad es que nos hubiera gustado regalarle uno a cada quien, desgraciadamente no se pudo. El número 23 se queda aquí en casa, nuestro amigo Javier Arreola, estudiante de la maestría en proceso penal acusatorio, se lleva de intervención de comunicaciones en telefonía celular. Ok, y por último, maravilloso libro de ciberdelitos, perspectivas para su persecución. Caray, pues voy a hacer la mano santa. Vamos a ver cuál es. El número 57. Vamos a ver quién tiene el número 57. Vamos a ver, de la García. No, este es 47, no. Un poquito más para abajo. El número 57 para mi estimado amigo Tomás Avilés Maldonado. Claro que sí, mi estimado Tomás, te haré llegar este libro
Y pues bueno, de esa forma concluimos este proceso de rifa democrático totalmente. Muchísimas gracias por registrarse y Estaban participar. cargados. No había nada de mano negra ni nada de eso. Papeles marcados, no, nada, todo en orden. Y bueno, pues de esta forma concluimos una edición más de su programa Tópicos Penales, agradeciéndoles el favor de su atención. Gracias nuevamente por seguir este programa. Los esperamos en 15 días con un nuevo tópico penal. Y gracias mi querido doctor Alfredo Farías Arias, director del Centro de Estudios en Alta Dirección. Gracias, nos vemos pronto. Muchísimas gracias, doctor. Oye, déjame te firmo.